Buenas noches, mi nombre es Carlos Betancourt Castillo, estudiante de la especialización en Derecho Administrativo de la Corporación Universitaria Asturias. Durante la asignatura de Elementos Jurídicos de la Contratación Estatal, en su unidad 1, Conceptos Jurídicos, hemos desarrollado el tema del contrato estatal. Este desarrollo lo abordo yo desde la conceptualización que se tiene de él a nivel normativo, a nivel doctrinal y a nivel jurisprudencial. Esta exposición la dirijo a un auditorio de líderes comunitarios. Entonces tenemos que una primera definición que nos tiene sobre el contrato estatal, la normatividad, es la que está contenida en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Este artículo define el contrato estatal como aquel acto jurídico que genera responsabilidades, compromisos a las entidades. Pero es importante saber que estas responsabilidades que tienen las entidades en el contrato estatal, bajo la autonomía de su voluntad, se trasciende también al contratista, que es la otra parte en el contrato estatal, con quien pacta el Estado para el cumplimiento de un objeto contractual. Este mismo artículo 32 de la Ley 80 del 93 nos da una clasificación del contrato estatal, unas clasificaciones. Tenemos un contrato de obra pública, un contrato de concesión, contrato de prestación de servicios públicos, contrato de consultoría y contrato de fiducia. Se destaca que el contrato de obra pública es aquel en el que se pacta la realización de actividades de mantenimiento, construcción y demás obras de objeto material sobre bienes inmuebles del Estado. Ejemplo, construcción de carreteras, de hospitales, de escuelas, de acueductos, de puentes, etc. Llama la atención también que este artículo 32 deja claro que ese contrato de obra puede suscribirse en cualquiera de las modalidades de ejecución o de selección, de las cuales vamos a estudiar más adelante. Someramente decimos que entonces que el contrato de obra podría originarse mediante un proceso de selección de licitación pública, que son los casos en los que sobre todo se contratan obras de gran envergadura, de grandes costos de dinero, costos del proyecto, y allí es donde prácticamente aplica la licitación pública por los costos, por la envergadura, por la importancia de la obra a ejecutar. Y también podría darse entonces por otro mecanismo de selección abreviada como la modalidad de menor cuantía. También podríamos utilizar la mínima cuantía e incluso la contratación directa. En todo caso, siempre se van a conservar los principios de transparencia, de economía, de selección objetiva, entre otros, que garantizan pues la transparencia en la contratación de la obra. Un ejemplo de la contratación directa de obra pública es cuando se dan excepciones de una urgencia manifiesta. Podríamos suponer el daño de infraestructura educativa o de infraestructura de alcantarillado o de un acueducto a causa de un fenómeno natural. Eso no da espera, no se puede prolongar la atención y la solución de una situación de tal envergadura, de tal carácter. Por tanto, la contratación directa bajo un esquema de urgencia manifiesta se va a pactar para la construcción, reconstrucción de esa escuela, de ese hospital, de ese alcantarillado, de ese acueducto.
El contrato de prestación de servicio es aquel en el que la entidad pacta con el particular el apoyo administrativo, o sea, se conviene la realización de actividades propias de esa propias de la actividad de esa entidad que contrata. ¿Por qué se da? Porque esa entidad carece de personal suficiente o carece de personal especializado según la necesidad requerida. El contrato de concesión es aquel en el que el Estado otorga a un particular que se va a llamar concesionario la gestión, la explotación de un servicio público, ya sea total o parcialmente. También la concesión puede darse sobre obra pública. Entonces se concesiona también la construcción, ejemplo, de una carretera que ese concesionario va a construir, va a mantener, va a administrar por determinado periodo de tiempo. El contrato de consultoría es aquel en el que la entidad suscribe el objeto de estudios técnicos especializados para la ejecución de proyectos de inversión pública, igual estudios de factibilidad o asesorías técnicas. En el contrato de fiducias es aquel en el que la entidad pública suscribe la necesidad de administrar unos recursos que son vinculados a un contrato público. Así, de esta manera, el artículo 32 de la ley 80 nos define las diferentes clases de contrato. De otro lado tenemos la definición doctrinal, donde refiero al docente de la Universidad de Ibagué, Carlos Forero Hernández. Forero conceptualiza sobre el contrato estatal como aquella expresión de la función administrativa del Estado, con incidencia social e incidencia económica. ¿Por qué Forero expresa que tiene incidencia social y económica? Social porque el objeto o el negocio de este contrato estatal es el interés general, el interés general o común. Y la incidencia económica radica en que todo contrato moviliza recursos y eso se traduce en desarrollo. Forero también argumenta que el contrato estatal es la principal herramienta de la administración para materializar lo que ordena el artículo 2 de la Constitución Política sobre los fines esenciales del Estado, lo que hace próximo esos fines con el ciudadano. De manera jurisprudencial tenemos la sentencia C-713 del 2009, que en el mismo sentido que el doctrinante se atribuye que el contrato estatal es en esencia esa herramienta de gestión del Estado para materializar las necesidades de la comunidad. De manera especial y literal, hago lectura de una parte de esta sentencia para dar claridad a ustedes como líderes comunitarios cómo la finalidad del contrato está sintetizada en el interés común. Esta sentencia de la magistrada ponente María Victoria Calle Torres expone que el fin de la contratación estatal en el Estado Social de Derecho está directamente asociada al cumplimiento del interés general, puesto que el contrato público es uno de aquellos instrumentos jurídicos de los que se vale el Estado para cumplir las finalidades, hacer efectivos los deberes públicos y prestar los servicios a su cargo,
con la colaboración de los particulares a quienes les compete ejecutar a nombre de la administración las tareas acordadas. Esta jurisprudencia aproxima lo que debemos entender a partir de la ley 8093, que el contrato estatal no debe ser visto como lo muy técnico, lo muy imposible, lo muy lejano a la comunidad, sino previamente entenderlo como una posibilidad de que estemos próximos con la administración, que administrados y administración sean uno, estén orientados a la construcción conjunta de la satisfacción de las necesidades de las comunidades. Debemos tener claro entonces que con el contrato estatal se busca materializar entonces obras, necesidades de interés común. Con el contrato estatal se pueden desarrollar construcciones de infraestructura educativa, infraestructura en salud, infraestructura carreteable, aeropuertos y una cantidad de obras. Asimismo, se materializa el contrato estatal a través del apoyo administrativo a las entidades estatales cuando éstas requieren de conocimientos técnicos especializados. El contrato estatal confluye en una cantidad de actividades operativas o administrativas que buscan siempre el bienestar general. Entonces tenemos claro que el contrato es visto desde la mirada doctrinal, normativa y jurisprudencial como el instrumento del Estado para operativizar los fines esenciales del Estado.